Masejet Baba Batrat Daf Kuf Nundale Damudalev 154a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Vajajamim Omerim Hamotzi Mejavero Alav Harreaya. Vimos en la Mishnah, en la clase anterior, el siguiente caso. Una persona, por decir Shimón, regala todos sus bienes, Kol Nehasad, a su compañero, por decir Reubén. Y le hace un Shtar Mataná, un documento de regalo. Pero en el documento de regalo no menciona ningún lenguaje el cual insinúa que Shimón, en el momento de dar el regalo, estaba Shimera, estaba severamente enfermo, agonizante, moribundo. Y ahora, Shimón, el benefactor, está presente y está vivo. Viene y dice, Shimón, viene y argumenta, mira, todo lo que yo te diera porque era Shimera, y te di todos mis bienes en Matnat Shimera, y la halajá es que si al final me recuperé, se anula el regalo, entonces el regalo vuelve para mí, entonces está anulado y me quedo yo con los bienes. Así argumenta Shimón. Y por otro lado, viene el beneficiario, o sea, viene Reubén, y dice, no señor, cuando me lo diste estaba saludable, estaba sano, y por lo tanto cuando me diste el regalo, no me lo diste en Matnat Shimera, si me lo diste en Matnat Bari, y recayó de inmediato. Entonces no te puedes retractar. Y por lo tanto el regalo queda en pie y me pertenece a mí, o sea, le pertenece a Reubén. Esa es la discusión que hay. ¿Qué se hace en este caso? Mencionamos en la Mishnah, Mahloket. Rabbi Meir opina que el que tiene que traer la prueba, la obligación de la prueba recae sobre el noten, sobre el benefactor, sobre Shimón. Shimón es el que tiene que traer una prueba que efectivamente estaba en Shimera. Y si no trae prueba, decimos que el regalo sigue en pie y todos los bienes va para ¿quién? Para el beneficiario Reubén. ¿Así opina quién? Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamim dice, no señor. El que tiene que traer una prueba aquí, ¿quién es? El beneficiario, Reubén, porque él es Motzi. Hamotzi Mejavero, él está exigiendo, él está cobrando, él quiere recibir. Y el que quiere exigir, el que quiere cobrar, el que quiere recibir, él es el que tiene que traer la prueba. Así dice Hamotzi Mejavero a la barraya. Así vimos en la Mishnah. Bien, la Gemara se enfoca en la opinión de Jajamim. Bueno, en realidad en ambas. Se enfoca un poquito más en la explicación, indaga más en la explicación de esta Mishnah. Dice lo siguiente: Reaya bemai, Rabuna amar reaya beedim, Rab Hasda be Rababa Rabuna amre reaya bekiyum ashtar. Rabuna amar reaya beedim kamiflegi beplukta de Rabbi Yaakov Rabbi Natan siman maniach Rabbi Meir que Rabbi Natan verabanan que Rabbi Yaakov. Rab Hasda ורבבה רבונה אמרי ראיה בקיום השטר כמפלגי ומודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. דרבי מאיר סבר מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו, ורבנן סברי מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. Pregunta la Gemara. Listo, hay una discusión en la Mishnah entre Rabbi Meir y Jajamim. ¿Quién tiene que traer la prueba? Según Rabbi Meir, Shimón, el benefactor. Según Jajamim, el beneficiario, Reubén. En realidad, Jajamim vimos dos explicaciones en la clase anterior, pero sí es más el beneficiario que el benefactor. Entonces, quedémonos con esta idea. ¿Qué prueba es la que tiene que traer? Cada uno con su opinión, quién la tiene que traer. Pero ¿qué prueba es la que tiene que traer? Dice la Gemara Mahloket. Rabuná opina que la prueba, cuando decimos que tiene que tener una prueba, cada uno con su opinión, ya sea Shimón o ya sea Reubén, la prueba tiene que ser dos testigos. Dos testigos literal. Según Rabbi Meir, el benefactor, Shimón, es el que tiene que traer dos testigos que era Shimera en el momento de que entregara el regalo. Y según Jajamim, Reubén es el que tiene que traer una prueba, que es una prueba, dos testigos que estaba Bari en el momento que le entregaron el regalo. O sea que la prueba según Rabuná, ¿qué es? Dos testigos.
Sin embargo, Rav Hasda y Rabba bar Rabuna, ambos dicen, no. Según Jajamim, que ¿quién es el que tiene que traer la prueba? El que tiene que traer la prueba es Reubén, el Mekabel. ¿Cuál es la prueba que tienen que traer? Reaya Bekiyum Ashtar, que certifiquen el documento. O sea, tiene que Reubén traer una prueba que el documento no es mezuyaf, no es falso. ¿Cómo se hace eso? A través de que se certifica, se va al Bedín, los mismos dos testigos que firmaron vienen y dicen reconozco mi firma, etc. El hecho que certifican el documento que no es falso, suficiente. Y la Gemara explica un poco más. Según Rabuna, que dice que la prueba es con ¿qué? Con testigos, ¿sí? El mahloket que hay en la Mishnah entre Jajamim y Rabbi Meir es la misma discusión que vimos en la clase anterior entre Rabbi Yaakov y Rabbi Natán. Si recuerdan, vimos en la clase anterior una discusión entre Rabbi Yaakov y Rabbi Natán sobre un caso como el de nuestra Mishnah. Si vamos según Rabbi Natán, vamos según la Hazaká de Ashta, ¿cómo está él ahorita? ¿Está sano o no está sano? Según lo que ahorita decimos que estaba antes también. Así dice Rabbi Natán. Y Rabbi Yaakov dice, no, Heskat Mamon, Amotzime Javeró a la barraya. Se dice la llamará Rabbi Meir en nuestra Mishnah, que dice que el que tiene que traer una prueba, ¿quién es? Shimon. Opina como la opinión de Rabbi Natán, que tiene que traer una prueba. ¿Por qué? Porque ya que ahorita Shimon, en el caso de nuestra Mishnah, está ¿qué? Saludable, pues decimos que también antes estaba saludable. Dice que estaba Shimera, que traiga una prueba. Como Rabbi Natán. Y Jajamim, en nuestra Mishnah, opinan como Rabbi Yaakov, que decimos que no, Heskat Mamon. ¿Qué es Heskat Mamon? Amotzim Mejaberó a la barraya, el que tiene que traer una prueba no es Shimon, sino es Reubén. ¿Y la prueba es qué prueba? Según Rabuná, testigos. Y según la explicación de Rav Hasda y Rabba bar Rabuna, que ambos dicen que la prueba no es necesario testigos sobre el estatus de la persona, de Shimon, del benefactor en el momento de la entrega. No es eso, sino que es suficiente Kiyum Ashtar, suficiente certificar el documento que no es falso. ¿Cuál es el mahloket? El mahloket es el siguiente. Si se dan cuenta, en el caso de nuestra Mishnah, Shimon está de acuerdo que él escribió Shtar Mataná. Él no dice que no lo escribió, él dice, lo escribí, pero era Shimera. Y el otro dice, no, eras Barí. Entonces, aquí es un caso de Modé Beshtar Sheketabo, él reconoce que lo escribió. Y hay un mahloket si cuando uno reconoce que escribió un documento, si es necesario certificarlo o no. Entonces, Rabbi Meir opina que Modé Beshtar Sheketabo, si una persona reconoce que lo escribió, o sea, que reconoce que no es falso, o sea, Shimon reconoce que lo escribió y que no es falso, no es necesario que lo certifiques. Es como si fuese que ya está certificado y ya no puedes ir en contra del documento y por ende dice Rabbi Meir que tiene que darle todo a Reubén a menos que traiga una prueba. ¿Sí? Sin embargo, Jajamim opinan, no, a pesar de que una persona reconoce que lo escribió, aún así eso no se considera que el documento está certificado. Se necesitan 2 testigos para certificarlo. Y por lo tanto, un modé Beshtar Sheketabo, cuando una persona, en este caso Shimon, reconoce que lo escribió, para poder evadir otros argumentos, para poder quitar otros argumentos en contra de esta transacción, es necesario que certificarlo. ¿Quién tiene que certificarlo? El que lo tiene. ¿Quién lo tiene? Reubén. Entonces, si Reubén trae una prueba, o sea, que es trae una prueba según esta opinión, lo certifica, con eso ya va a poder recibir el regalo. Así nos dice la Gemara. O sea que según la última opinión, Rav Hasda y Rabba bar Rabuna, ambos, el hecho, hablemos según Jajamim ahorita, el hecho que Reubén certifica el documento con testigos, sí, con 2 testigos, ya con eso puede cobrar. O sea que cuando Jajamim dicen que tienen que traer una prueba, Reubén, el beneficiario, no es 2 testigos que digan que era Barí o no, simplemente 2 testigos que, o sea, tiene que traer una prueba, o sea, Reayá Bekiyum Shtar, una prueba que se certifique el documento, o sea, 2 testigos que certifiquen el documento. Y si está certificado el documento, ya puede que
reclamar el regalo a base del documento que ya está certificado. Así nos explica la Gemara. Bien, la Gemara hay preguntas sobre esta última opinión, sobre esta última explicación. Vea ifliku ba hadazimna de Tanya en nemanim le poslot diver Rabbi Meir bajamim umerim nemanim tzricha teit mar vea kamre rabbanan mishum dalim edim umareshtara avalacha udelav kol kekmine eimalo veitmar beha kamar Rabbi Meir aval beach eiva modeleu le rabbanan tzricha. Bien, la Gemara pregunta sobre la última explicación. Otra vez, ¿quién dijo la última explicación? ¿Quién es la segunda opinión? Rab Hasda y Rabba Barrabuna. Ambos opinan que cuando Jajamim dicen que Reubén, el beneficiario, tiene que traer una prueba, no es prueba de dos testigos del estado del benefactor de Shimón en el momento, sino prueba de que el documento está certificado. ¿Sí? ¿Y en qué discuten entonces Jajamim y Rabbi Meir? En si cuando uno reconoce que lo escribió, si aparte se necesita certificar o no. Según Rabbi Meir, no se necesita certificar, ¿sí? Para evadir otros argumentos. Entonces le damos toda la razón a Rubén, a menos que Shimon traiga prueba. Eso sí Rabbi Meir dice. Y Rabbi Jajamim dicen que debe estar sheketabó. Si una persona, a pesar que uno reconoce que lo escribió, aún así se necesita certificar para poder evadir cualquier argumento en contra y para poder usarlo, ejecutarlo y cobrar, ¿sí? Se necesita certificar. Y por lo tanto, en este caso, a pesar que él reconoce, tiene que traer todavía Reuben, Kiumshtar, certificación sobre tiene que certificar el documento. Ok. Dice además un segundo, si es del Mahloket, ya dijimos este Mahloket en una baraita. O sea, según esa segunda opinión, que son Rab Hasda y Rabba Barrabuna, ambos opinan que la discusión de nuestra Mishnah entre Rabbi Meir y Jajamim es si modebe estar sheketabot tzarich le kaimo o no. Si cuando el yesod del Mahloket, la fuente del Mahloket, la explicación es en si cuando una persona reconoce que lo escribió, si se necesita aparte también certificar el documento para poder usarlo o no se necesita. Según Rabbi Meir, no se necesita certificar y según Jajamim, sí. Dice la Gemara, un segundo. Si esta es la explicación en la discusión entre Rabbi Meir y Jajamim en la Mishnah, ya fue dicho esta discusión en otro lado. ¿Para qué tener que repetir esta misma discusión otra vez en nuestra Mishnah? ¿En qué otro lado? En una baraita. La baraita nos habla sobre el siguiente caso. ¿Qué pasa si dos testigos firmaron un documento? ¿Sí? Dos testigos firmaron un documento. Y después de firmarlo, ¿cómo se certifica un documento normalmente? Como dijimos, vienen los dos. Una de las maneras es que vienen los dos testigos mismos que firmaron y dicen, Zehatimati, esta es mi firma. Así se certifica. Entonces vienen dos testigos, firmaron un documento y después vienen y reconocen que ellos lo firmaron. O sea que ellos certificaron el documento. Pero, dicen, quiero que sepan que este documento está inválido por otra razón. O sea, no es falso, lo firmamos, certificamos ahorita que nosotros lo firmamos también, pero es falso. Por ejemplo, en un documento, perdón, no es falso. No es válido por otra razón. Por ejemplo, como ejemplo lo digo, en un documento de préstamo, ¿sí? Un segundito. Por cualquier razón externa podría ser, ¿sí? Por cualquier razón externa. Vamos a ver unos ejemplos ahorita en la Gemara, ¿sí? Un segundo. Por ejemplo, sí, que dicen, nosotros firmamos, pero quiero que sepan que el momento que firmamos éramos menores, o psuledut, o éramos inválidos para ser testigos, ¿sí? Pues se puede usar el documento ya que está certificado o no. Ahorita es importante aclarar, cuando se certifica solo sabemos que no es falso, pero puede ser que eran menores, ¿sí? Pero una vez está certificado, puede ser que ya, no nos importa ya más nada. Entonces dice la baraita Mahloket. Rabbi Meir dice, el hecho que ellos dicen que esa es mi firma, aunque después dicen, pero éramos pequeños, éramos pesulim leedut, no importa. No tienen la fuerza no tienen credibilidad para
para invalidar la fuerza del documento. ¿Sí? Del documento. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jamim dicen, claro que se les cree. ¿Sí? Y está escrito en Masejet Ketubot, Daf Yutet 19a, ¿en qué discuten aquí Rabbi Meir y Jamim? Discuten en esta misma pregunta. Rabbi Meir opina que cuando uno reconoce que escribió el documento, no necesita más certificarlo. Ya queda certificado y ya no puedes hablar en contra. Por eso es que en este caso, cuando vienen los mismos testigos y dicen, nosotros lo reconocimos, ya queda certificado y no puedes hablar en contra. ¿Sí? A pesar que no estás hablando en contra de lo que dijiste, pero sí estás, la fuerza del documento lo estás sacando. Entonces no puedes. Y Jamim dicen que debe estar sheketabot, cuando una persona reconoce que lo escribió, a filuaji se necesita todavía certificarlo. Es por eso que cuando ellos vienen y dicen, firmamos, pero éramos pequeños, se les cree. Entonces básicamente, dice la Gemara, este majlok entre Rabbi Meir y Jamim, que explicamos en nuestra Mishnah, según la opinión de Rav Hasda y Rav Baba Rabuná, ambos, ¿sí? Es la misma discusión que vemos en esta baraita, entonces está repetido, ¿para qué repetir? Dice la Gemara, se necesita ambos. Se necesita decir en el caso de nuestra Mishnah, y se necesita mencionar el caso de la discusión en la baraita, y decir que en ambos casos hay mahloket entre Rabbi Meir y Jajamim. Y no está repetido. ¿Por qué? Porque si hubiese mucho nada más el caso de la baraita. Ahí la baraita, ¿quién es el que está reclamando? ¿Quién es el que está, no, en el caso de la baraita, no de la Mishnah, ¿quién es el que está reclamando en contra de la fuerza del documento? Los testigos. Diciendo, nosotros firmamos, pero éramos pequeños, pero éramos inválidos. ¿Quién es el que está hablando en contra de la fuerza del documento? Los testigos. Testigos tienen mucha fuerza. ¿Sí? Se puede ser que en este caso es que Jamim nos dicen que se le crea a los testigos. Pero en el caso de nuestra Mishnah, ¿quién es el que está hablando en contra del documento? Un litigante que dice que era barí. Un litigante no tiene la fuerza de un testigo. ¿Sí? Reubén es el que está diciendo, no, puede ser que tú eras barí en esa situación. Se puede ser que en ese caso también Jajamim van a estar de acuerdo que no se les va a creer. Por eso necesitamos decir también la Mishnah, que también en ese caso la varita dice que también en ese caso, por eso también necesitamos decir la Mishnah, para decirte que también en ese caso Jajamim opinan que se le cree al reclamante, a pesar que no son testigos, se le cree al litigante, mientras que no esté 100% certificado dicho documento. Y por otro lado, si hubiésemos dicho nada más esta discusión en la Mishnah, en nuestra Mishnah, hubiésemos dicho que nada más en este caso es cuando ahí es cuando Rabbi Meir opina que no recibimos su reclamo, no le creemos. ¿Por qué? Porque ¿quién está reclamando? Uno de los litigantes. ¿Quién está reclamando? El que está reclamando aquí, perdón, no es Rubén, Shimon, el que está reclamando. Si no Rubén, está reclamando, no, era Shimera y se debe anular, pero no tiene tanta fuerza. Pero en un caso que hay dos testigos, como el caso de la varita, puede ser de que Rabbi Meir va a estar de acuerdo con Jajamim, que se le crea a los testigos. Por eso decimos, la mahloket en ambos casos, en la Mishnah, que el que reclama es uno de los litigantes, es Shimon, y el caso de la varita, que el que reclama son dos testigos, y decimos que en ambos hay discusión, y en ambos casos Rabbi Meir opina que no recibimos el reclamo, y en ambos casos Jajamim opinan que sí recibimos el reclamo. Ok, entonces no está repetido, se necesitan, o sea, es la misma idea, pero se necesitan decir los dos. La Mishnah y la varita. Seguimos. Vejen amar Rabba reaya beedim. Amarle Abaye, maitama, ine midikulu ketiv beu, kadhave mealech ragloi beshuka, ubealo ketiv bashwamin ashrim merava. Adraba midikulu ketiv beu kad katzer. Verrame bearse, vealo ketiv bashwamin barihava. Barihave, y kaleme maraji, y kaleme maraji. Uke mamona, behaiskat mare. Después de que ya mencionamos dos explicaciones para nuestra Mishnah, ¿sí? Según la explicación de Rav Huna, la prueba que tienen que traer, cada uno según su opinión, Jajamim, según Rabbi Meir, Shimon, y según Jajamim, Reubén, ¿cuál es la prueba? Dos testigos según Rav Huna. Y por otro lado, según Rav Hasda y Rav Baba Rav Huna, según la opinión de Jajamim, que el que tiene que traer la prueba es ¿quién? Reubén, muy bien, el beneficiario. ¿Qué prueba tiene que traer? No, tiene que probar, o sea, certificar el documento que no es falso, con eso es suficiente. Bien, la Gemara dice que hay otra opinión
Otro demora como la opinión de Rabuná, como la explicación de Rabuná. ¿Quién es Rabá? Dice Rabá, cuando Jajamín dijeron en nuestra Mishnah que el beneficiario Rubén es el que tiene que traer prueba. ¿Qué prueba tiene que traer? Dos testigos. Dos testigos que Rubén tiene que traer dos testigos a favor de su argumento que Shimón cuando entregó el regalo estaba saludable y por ende se podría retractar. Pero si no trae esa prueba, estaba saludable y por ende no se podría retractar. Y si no trae esa prueba, entonces le queda el regalo ¿para quién? Para, le queda para Shimón. Rubén es el que tiene que traer la prueba. Sí, Rubén es el que tiene que traer la prueba. ¿Qué prueba tiene que, según Jajamín? ¿Sí? Rubén es el que tiene que traer la prueba. Y dice Rabá, ¿qué prueba tiene que traer? Como Rabuná, dos testigos. Dos testigos que Rubén tenía que traer para poder quedarse con el regalo, dos testigos que estaba saludable en el momento de la entrega del regalo. Pero si no trae la prueba, el regalo queda nulo y se le regresan los bienes al benefactor, a Shimón. Así dice Rabá. O sea, Rabá exactamente como Rabuná. Viene Abayé y le pregunta a Rabá, dime algo, ¿por qué tú explicas así la Mishnah? ¿Por qué tú opinas que que Jajamim requieren una prueba de dos testigos del estado de Shimón? ¿Por qué tú me dices que Jajamim requieren que Rubén traiga una prueba de dos testigos del estado de Shimón en el momento de la entrega del regalo? ¿Por qué no es suficiente que certifique el regalo ya? ¿Por qué no es suficiente? Que Rubén certifique no el regalo, el documento de regalo. Viene a Valle y le dice, te voy a explicar por qué. El mismo Valle le pregunta a Rabá, ¿sí? ¿Por qué no es suficiente que certifique el regalo? El mismo Valle que hizo la pregunta dice, ¿sabes qué? Si me vas a decir que es porque normalmente en todos los casos de un documento de regalos de una persona saludable está escrito un lenguaje que dio el regalo mientras que estaba caminando en el mercado, o sea, mientras que estaba saludable. Y aquí no está escrito. Entonces probablemente era que Shrimera, y es por eso que no es suficiente que certifique, y si no tiene que traer una prueba Rubén de que estaba Bari. Pero no puede ser, ¿por qué? Porque por otro lado, en todos los casos de Shrimera hay otra frase que se escribe, que le está dando el regalo porque está, o en el momento que está enfermo y en la cama, ¿sí? Y no está escrito eso tampoco. Sabemos de que era un Matnat Bari. ¿Por qué no es suficiente vuelve la pregunta, ¿por qué se necesitan dos testigos que den testimonio? ¿Por qué Rubén tiene que traerse un Jajamim, dos testigos que den testimonio sobre el estado de Shimón en el momento del regalo? Y no es suficiente que quede certificado el regalo. Le explicó que quede certificado, cuando digo el regalo me refiero al documento de regalo, Shtar Mataná. Explica la Gemara, explica Rabá, te voy a explicar cuál es mi razón. Te voy a explicar por qué se necesitan dos testigos. Justamente por lo que acabas de decir. Por un lado del documento no está la frase de que era Bari. Y tampoco está la frase de que era Shrimera. ¿Sí? Entonces, como no tenemos duda ni para acá ni para allá, tenemos Afek. Y cuando tenemos Afek, se mantiene el dinero, las propiedades, los bienes, en las manos del dueño original. ¿Quién es el dueño original? Shimón. Entonces, ¿qué tiene que traer? Una prueba. Rubén tiene que traer una prueba, dos testigos, que Shimón cuando lo dio, efectivamente estaba ahí, y por eso no hay retracto. Y por eso recae y no se puede anular el regalo. Esa es la razón, esa es mi razón. Así dice Rabba. Seguimos. La Gemara a continuación bien nos dice lo siguiente. Entonces hasta ahorita tenemos una discusión en la explicación de nuestra Mishnah. ¿Qué prueba se necesita? Según Rabuná, y acabamos de decir que también Rabá, la prueba es dos testigos que digan el estatus de Shimón. Según la segunda opinión, ¿cuál es la segunda opinión? Rav Hasda y Rabba bar Rabuná, ambos opinan ambos opinan que, según Jajamim, que Reuben es el que tiene que traer la prueba del beneficiario, suficiente que traiga una prueba de qué. ¿Qué prueba? Que no es falso el documento, tiene que certificar el documento. Dice la Gemara, quiero que sepas que hay una discusión de otros Amoraim, o sea, una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, que discuten en esto mismo. O sea, que hay una opinión adicional para cada grupo. ¿Sí? Uve plukta de Rabbi Yohanan,
Ubeplukta, de Rabbi Yohanan Amar, Reaya Beedim, Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Reaya Bekiyum Ashtar Meforash. Se llamará esta discusión que hemos visto ahorita entre Rabuná y Rab Hasda. O sea, ¿sí? Es la misma discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Rabbi Yohanan dice que la prueba que tiene que traer es con testigo. Y Rabbi Shimon ben Lakish, o sea, Resh Lakish opina que es suficiente certificar. Según Rabbi Yohanan, necesitas 2 testigos. Prueba de 2 testigos que de testimonio, esos 2 testigos sobre el estatus de Shimon. Y según Resh Lakish, suficiente certificar el documento de regalo. Viene la Gemara y trae una pregunta que le hizo Rabbi Yohanan a Resh Lakish. Otra vez, ¿qué opina cada uno? Rabbi Yohanan dice que se requiere 2 testigos. Y Resh Lakish dice, como Rab Hasda, como Rabba Rabuná, suficiente que suficiente que Rubén certifique el documento y con eso ya puede él quedarse con ese regalo. Viene Rabbi Yohanan y le pregunta a Resh Lakish lo siguiente. Eiti Rabbi Yohanan le Rabbi Shimon ben Lakish, Maaseh bebnei Brak. באחד שמכר בנכסי אביו ומת, ובאו בני משפחה וערערו לומר, קטן היה בשעת מיתה. ובאו ושאלו את רבי עקיבא, מהו לבודקו? אמר להם, אי אתם רשאים לנבלו, ועוד סימנים עשויים להשתנות לאחר מיתה. בשלמה לדידה מן הראיה בעדים, כיוון דאמר ללקוחות הייתו עדים, ולא אשכחו, היינו דקאטו ואמרו להם, מהו לבודקו? אלא לדידך דאמרת ראיה בקיום השטר, למה לאו לבודקו? לקיימו שטריו ולוקו בנכסה. מי סבר נכסה בחזקת בני משפחה קיימה, וקאטו לקוחות ומערערה? נכסה בחזקת לקוחות קיימה, וקאטו בני משפחה וכמערערה, הכנה מסתברא. מי דקאמר לאו, אי אתם רשאים לנבלו, וישתקו. אי אמרת בשמה בני משפחה כמערערה, משום אחי ישתקו. אלא אמרת לקוחות כמערערה, אמה ישתקו. לאמרו לה, לאמרו לה, ענה זוזה יבין עלה. לנבל וננבל. אם משום מה לא יריה. אחי כאמר לו, חדא דייתם רשאים לנבלו, ועוד, וכי תמלו זוזה שקל לנבל וננבל, סימני עשויים להשתנות לאחר מיתה. Escuchen la pregunta que le hizo Rabbi Yohanan a Resh Lakish y obviamente la respuesta de Resh Lakish. Vamos a ver todo esto. La pregunta es de la siguiente baraita. La Gemara trae una nueva baraita, una historia que pasó en ¿dónde? ¿Cómo saben? ¿Se la conocen la historia o qué? Maaseh bebnei Brak. Una historia en la ciudad de Bnei Brak. ¿Sí? ¿Cuál fue la historia? Le vamos a ponerle nombre aquí a la gente para que sea más fácil. Shimon tenía un hijo único. ¿Cómo se llamaba el hijo único de Shimon? Reubén. Y Reubén, muere Shimon. ¿Quién hereda todo? El hijo, Reubén. Y viene Reubén y vende la propiedad que le dejó. Vende un terreno. ¿A quién se lo vende? A Leví. Llamémoslo también comprador. El comprador. Y después muere Reubén. Muere el vendedor. Importantísimo el dato que voy a decir ahorita. La Gemara ahorita entiende que todavía el comprador no se adueñó, no agarró, no recibió ese bien, esa compra. Solo compró y ya. Entonces significa que Reubén murió y Reubén había vendido el hijo, ¿sí? Había recibido porque el papá murió. Después lo vendió y antes de entregar murió Reubén. Antes de que reciba Leví, el comprador, el bien. Así la Gemara entiende ahorita, eso lo vamos a cambiar después. Así la Gemara entiende ahorita. Vienen los familiares de Reubén, que era el hijo único de Shimón. Digamos bien los hermanos de Shimón. Y reclaman y desafían la validad de la venta de Reubén, diciendo que esa venta no recae porque Reubén no obstante vendió. Si ellos sí están de acuerdo que vendió, pero era Catán, era un niño pequeño. Y cuando un niño pequeño, un menor, hace una venta, no recae. Por lo tanto, ¿a quién le pertenecen los bienes? A Reubén.
Es decir, la venta no recayó. Y si ahorita Rubén muere, ¿a quién le pertenece? Si Rubén ahorita, como murió, ¿a quién va? A los herederos, a los familiares de él, que digamos son los hermanos de Shimón. Así dicen ellos. Sigue diciendo la baraita. Ubau vesha'alu et Rabbi Akiva. Vinieron y le preguntaron a Rabbi Akiva. ¿Quién es Rabbi Akiva? Rabbi Akiva era el Av Bet Din de la ciudad de Benebrak. ¿Sí? El Av Bet Din, tenía el Bet Din allá. ¿Quién vinieron y le preguntaron? La Gemara entiende ahorita, según lo que vamos a ver ahorita, es los compradores. Los compradores. Van a reclamarle, los compradores o el comprador. Nosotros en el caso que dijimos es un solo comprador. ¿Sí? Pero aquí habla de Lekujot, varios compradores. Pero bueno. Leví y compañía. ¿Sí? Vienen donde Rabbi Akiva. Y le hacen la siguiente pregunta. Jajam, Rabbi Akiva. Reubén murió. Y hay una alajá, esto es importante. Para que recaiga la venta, ¿qué significa menor? Hay dos opiniones. 20 años o 18 años tiene que tener. Vayamos con la opinión de 20 años. Tiene que tener mínimo 20 años. ¿Sí? Para que un heredero pueda vender, ¿sí? Pueda vender una tierra heredada, es necesario que tenga 18 o 20 años. Vamos a una opinión de 20 años. Pero aparte también se necesita que simanim, que tenga 2 pelos púbicos. ¿Sí se llaman? 2 pelos púbicos. ¿Sí? Entonces vienen ellos. Cuando escuchan que los familiares de Reubén dicen que no recae la venta porque era pequeño, pues ellos dicen, mira, él tenía 20 años. O sea, es que verifiquemos, de repente el simán es el problema. Se le van a preguntar a Rabbi Akiva, van a enterrar ahorita a Reubén. ¿Hay posibilidad, lógicamente, de verificar su lugar íntimo para ver si tienen los 2 pelos púbicos? ¿O no? Le respondió Rabbi Akiva 2 cosas. Una, está terminantemente prohibido profanar al muerto a través de esta verificación. Y 2, también sí hay esos 2 pelos púbicos, puede ser que no son suficientes simán. ¿Por qué? Porque cuando muere alguien, cambia los simanim. O sea, no es suficiente 2 pelos púbicos, tiene que ser 2 pelos públicos, que sea de la piel, que no sea de un lunar, que no. Hay varias cositas ahí. Se puede ser que cambió y no se ve, entonces no lo puedes notar. Así le dijo ¿quién? Rabbi Akiva. Y por lo tanto, también si haces la verificación y encuentras 2 pelos públicos, no te va a traer ninguna prueba. Y por lo tanto, el bien se queda en posesión ¿de quién? De los familiares de Reubén. Esa fue la historia de la baraita. Viene Rabbi Yohanan y dice lo siguiente, mira, según mi opinión, ¿sí? Que así dice Rabbi Yohanan, que yo opino que Jajamim cuando dicen que Reubén, en el caso de nuestra Mishnah, que el beneficiario del regalo tiene que traer una prueba de ¿qué? De 2 testigos para poder recibir el regalo. Te puedo explicar perfectamente la baraita. ¿Por qué tengo que explicar la baraita? Podemos decir que Rabbi Akiva al principio le solicitó a los compradores, ¿sí? O sea, Leví y compañía, digo, mira, traigan una prueba a favor de su argumento. ¿Con qué? Con 2 testigos. Y ellos no encontraron 2 testigos y por eso fueron otra vez donde Rabbi Akiva. Fueron donde Rabbi Akiva le dijeron, ¿sabes qué? Déjame por lo menos ver los simanim. Entiendo por qué le pidieron eso, ver los simanim. Pero según tu opinión, Resh Lakish, que tú dices que la prueba que tiene que traer, según Jajamim, el beneficiario del regalo en nuestra Mishnah, ¿es cuál? No es 2 testigos, no es suficiente, no es necesario 2 testigos, sino suficiente ¿qué? Certificar el documento, ¿sí? Aquí hay un documento de compra y venta. Que lo certifiquen, que los compradores certifiquen el documento de compra y venta, que vayan con los testigos que lo firmaron y digan, Zeu Hatimati, esa es mi firma. Y con eso es suficiente. ¿Para qué tienen que ir donde Rabbi Akiva a decirle que qué? Dame permiso para verificar los simanim, los pelos públicos del muerto. ¿Para qué tienes que llegar a eso? Tiene una solución sencilla, certifica el documento y ya. Así le pregunta Rabbi Yohanan a Resh Lakish. Sin embargo, Resh Lakish responde y dice, no me preguntes eso. Porque toda esta tu pregunta
está basada en que estos bienes se encontraban en manos de quién, como dijimos, en manos todavía de Reubén, o sea, todavía no se habían entregado al comprador o a los compradores, a Leví y compañía, ¿sí? Y los que vienen a reclamarle a quién, a Rabbi Akiva, son quién, los compradores. Así tú entendiste, por eso me hiciste toda esa pregunta. Dice la Gemara, no, ¿quién te dijo? Puede ser que en verdad los bienes ya los recibió el comprador, o los compradores ya los recibió Leví y compañía, ¿sí? Ya ellos son muhzakim, ¿sí? Y después viene los familiares de Reuben y ellos desafían y reclaman la validad de la venta, pero sí, también ellos lo desafían, sí, pero ya estaba en posesión de Leví, del comprador. Entonces, en este caso, ¿quién viene a reclamar a Rabbi Akiva? No los compradores ya lo tienen. El que viene a Rabbi Akiva es que los familiares. Y le vienen a decir, ¿será que podemos, ellos tienen que traer una prueba? ¿Será que podemos ver los pelos, los velos públicos? ¿Sí? ¿Y tú qué me dices? ¿Que es suficiente que certifiquen el documento? No. Certificar el documento es una prueba ¿para quién? Para el comprador. Y lo que quieren traer una prueba aquí, ¿qué es? El que está reclamando aquí, ¿quién es? La familia de Reubén. Entonces, por eso Rabbi Akiva, por eso fueron a preguntar a Rabbi Akiva que ¿qué? Queremos ver el pelo, por eso queremos ver el pelo público. Los simaní. Y te voy a traer una prueba, que esa es la explicación. ¿Qué pasó cuando Rabbi Akiva le dijo que no pueden profanar el cuerpo? Aceptaron el documento. Los que preguntaron a Rabbi Akiva, según la respuesta que acabamos de decir, ¿quién fue los que fueron a preguntar a Rabbi Akiva? Los familiares de Reubén. Y según lo anterior, los compradores. Cuando Rabbi Akiva le dijo no pueden profanar el cuerpo, ¿aceptaron? Sí, aceptamos, se quedaron en silencio. Dice la Gemara, un segundo, si tú me dices que fueron los propios familiares, entiendo por qué lo aceptaron. Porque los familiares no quieren profanar el cuerpo del propio familiar. Pero si son los compradores, ¿qué les importa profanar? Sí, no quieren profanar, pero si yo pagué, yo no voy a perder mi dinero por no profanar el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo aceptaron? Que Rabbi Akiva dice, no profanes el cuerpo con ese simal. ¿Cómo que no profanes? Yo pagué dinero por esto. Yo pagué dinero, me están quitando mi dinero. ¿Qué les importa a ellos profanar el cuerpo de alguien que no es su familiar? Aquí vemos, dice la Gemara, que efectivamente el que fue a reclamar a Rabbi Akiva, ¿quién fue? No como pensábamos en la pregunta que fueron los compradores, sino quién fue, los familiares de Reubén. Entonces no hay pregunta en contra Reish Lakish. Sin embargo, la Gemara tumba esta última prueba. Dice, no, puede ser que en verdad los que fueron a reclamar son los compradores, ¿sí? Y Rabbi Akiva le dijo dos argumentos, como dijimos. Uno, no deben hacerlo porque están profanando, independientemente si me aceptan o no me aceptan. Ese argumento. Primer argumento, no deben hacerlo porque están profanando. Y dos, también si ustedes vienen y dicen, no me importa, me debe dinero y lo voy a hacer y voy a profanar, no te sirve, porque esos simanim después de la mitad no sirve verificar. ¿Sí? Y por eso es de que ellos aceptaron de no verificarlo, porque también si lo hubiesen verificado, aunque profanar no lo hubiese importado, pero lo hubiesen verificado, no hubiese sido nada. Por eso que al final no verificaron. Entonces no hay prueba, pero sí definitivamente cuando hay prueba sí podemos responder, como dijo Reish Lakish, de que ya los bienes estaban en manos de los compradores y lo que están viniendo a preguntar para reclamar es los familiares de Rubén para reclamarlo de regreso, de vuelta. Muy bien. Seguimos, Rabotai. Sha'al Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yohanan. זו ששנויה במשנת בר כפרה, הרי שהיה אוכל שדה ובא בחזקת שהיא שלו, וקרא עליו אחד ערער לומר, שלי היא, והוציא זה את עונו לומר, שמכרת לי, או שנתת לי במתנה. אם אמר איני מכיר בשטר זה מעולם, יתקיים השטר בחותמיו. אם אמר שטר פסים הוא זה, או שטר אמנה שמכרתי לך, ולא נתת לי דמים, אם יש עדים, הלך אחר עדים, ואם לאו, הלך אחר השטר. למה? רבי מאיר היא דאמר מודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו, ולא רבנן. Ahorita la Gemara vuelve a lo que mencionamos al principio de la clase. Mencionamos una discusión entre Rabbi Meir y Jajamim, ¿sí? Según la explicación de Rab Hasda y Rababa Rabuná, que la prueba es certificación en la Mishnah nuestra y no dos testigos, explicamos que en la Mishnah discuten Rabbi Meir y Jajamim en qué?
En Simodé Beshtar Sheketavot, Tzarich Lekaimon, Tzarich Lekaimon. O sea, si cuando uno reconoce que escribió el documento y no es falso, o sea, que el mismo que escribió el documento reconoce que él lo escribió el documento y no es falso, si es necesario que aparte de eso se certifique con testigos para que pueda usarlo y nadie pueda hablar en contra, o el hecho que ella reconoce ya es suficiente. Según Rabbi Meir, así dijimos, según Rabbi Meir, Modeh Beshtar Sheketabó en Otzarech Likamo, no es necesario certificarlo en adición, ya que reconoce suficiente. Y según Jajamim, según Rabbanán, Modeh Beshtar Sheketabó, aunque reconoce que él lo escribió, aún así, la otra parte, para poder usar el documento, sin ningún, si que pueda ejecutar lo que pueda usarlo, tiene que haber ¿qué? Certificación, tiene que certificarlo. Mahloket, Rabbi Meir y Jajamim, así mencionamos. Viene Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, y le pregunta a Rabbi Yohanan lo siguiente. Hay una baraitá mencionada en Mishnat Bar Kapara. Hay una baraitá que dice lo siguiente. El siguiente caso. ¿Qué pasa? Una persona, pongámosle nombre aquí a todo el mundo para que sea más fácil. ¿Qué pasa? Una persona que estaba, Shimon por decir, comiendo las frutas de un campo constantemente. Tenía hazaka, y shelo. Tenía una demostración. Comía siempre fruta de ese campo. Y después de un tiempo, viene una persona, por decir, Reubén, cara a la vejadarar. Lo desafía, le reclama. Y le dice Reubén a Shimón, oye, ¿cómo estás comiendo ese campo? Es mío ese campo. Y te voy a traer 2 testigos que ese campo era mío. No hay 2 testigos sobre la ahorita, pero hay 2 testigos de que ese campo hace un año antes era de él. Y trae los testigos. Pero él argumenta, mira, aquí están los testigos que era mío y yo te argumento que sigue siendo mío. Así dice Reubén. Se salte de mi campo, le dice Shimón. Viene Shimón y le dice, sí, te voy a explicar. Viene Shimón, el que está comiendo las frutas, y saca un documento. El documento dice que Reubén se lo vendió o que Reubén se lo regaló. Entonces sí cuadra los 2 testigos que eran antes de Reubén, pero ahorita ya no, ahí está el documento. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es la halajá? Dice la baraitá, depende. ¿Qué fue lo que dijo el Me'arer? ¿Qué fue lo que dijo Reubén? Que cuando Shimón sacó ese documento, ¿qué dijo Reubén? ¿Sí? Él trajo los testigos que antes era de él, pero ahorita ya no. Ahorita ya no se sabe. Y viene él y saca el documento. Viene Shimón y saca el documento. ¿Qué le responde Reubén? Dice la baraitá, si Reubén dice que él no conozco ese documento y es falso, pues lo que hay que hacer con ese documento es certificarlo, que no es falso, que se certifique que no es falso, y si lo certifica, puede seguir Shimón comiendo sin problema y usando ese campo. Pero esto es cuando Rubén dijo que ¿qué? Es falso. Ahí decimos que se le cree a menos de que Shimón venga y certifique y solucione el tema. ¿Qué pasa si Rubén viene y dice, sí, ese documento es un shtar pasim? Yo te lo escribí, pero no en verdad porque te lo regalé o porque te lo vendí. Es como una nota falsa que te hice para que la gente piense que tienes dinero. Tenía confianza en ti, yo confiaba en ti. O shtar amaná, confiaba en ti que te lo iba a vender. Todavía no me recibiste el dinero, pero como confiaba en ti, te adelanté y te di un documento de venta, aunque todavía no recibí el dinero. Pero al final no recibí nada. O sea que en este caso, Reubén está reconociendo, ya sea que dijo shtar pasim, ya sea que dijo shtar amaná, él está reconociendo que ¿qué? Está reconociendo que se lo escribió. Solo que dice, te lo escribí, pero en verdad está vacío, nunca me pagaste, nunca nada. ¿Qué pasa en este caso? Dice la baraitá, depende. Si hay 2 testigos a favor de lo que dice
Reubén, que efectivamente, no obstante lo escribió, pero en verdad era ya sea shtar pasim, una nota falsa, o ya sea que le escribió una nota falsa, o ya sea un shtar amaná, pues obviamente le creemos a los dos testigos y le decimos de que esa propiedad vuelve ¿para quién? Para Reubén. Pero si no hay dos testigos, ¿qué pasa? Si no hay dos testigos, vamos según lo que dice el documento. Y el documento dice que le pertenece a Shimón, por eso Shimón puede seguir comiendo las frutas. ¿Sí? Así nos dice la baraita. Viene Resh Lakish y dice, ¿qué vemos aquí en la baraita? Que en el último caso, cuando Shimón saca el documento y Reubén no dice que es falso, sino dice, sí, lo escribí, pero es shtar pasim o es shtar amaná, ¿sí? Y no hay esos dos testigos a favor de Reubén, ¿sí? Aunque no se certificó el documento, decimos que puede cobrar con el documento. O sea, ¿por qué? Porque él reconoció que lo escribió. Entonces vemos aquí claramente que Modebe Shtar Sheketabo, cuando uno reconoce que escribió el documento, a pesar que dice, pero no, pero es Shtar Amaná, pero es Shtar Pasim, reconoces, ¿sí? Si no tienes dos testigos a favor tuyo, que es Shtar Amaná, Shtar Pasim, si reconociste, ya puede venir el otro, Shimón, y usar a base del documento que sacó y comer frutas. Dice la Gemara, o sea, que esta baraita va como la opinión de Rabbi Meir, que opina que Modebe Shtar Sheketabo, que cuando uno reconoce que lo escribió, no es necesario certificarlo, y no como Jajamín. ¿Será? Así le preguntó Rish Lakish a Rabbi Yohanan. Una baraita normalmente va siempre como la opinión de quién? De Jajamín. Entonces, ¿será que estaba como Rabbi Meir y no como Jajamín? Le responde, así le preguntó quién? Rish Lakish a Rabbi Yohanan. Escuchen bien lo que responde Rabbi Yohanan, porque la Gemara de ahora en adelante se va a enfocar en esta respuesta. Dice la Gemara, si lo leímos, no sé si lo leímos, lo leo. Amarle lo, sheani omer, divrei hakol modeh b'shtar sheketavo no tzarich lekaimo. Responde Rabbi Yohanan, no. Esta baraita que vimos en Mishnah Bar Kapará va también según la opinión de Jajamim. ¿Por qué? Porque todos están de acuerdo en esta alajá, escuchen bien, todos están de acuerdo en esta alajá, que modeh b'shtar sheketavo, que si una persona reconoce lo que él lo escribió, a pesar que dice que esto, que está la maná, que está esto, no se le cree y no es necesario certificarlo. El hecho que él ya reconoció es como si fuese que ya está certificado. Todos están de acuerdo, por eso Jajamim también está de acuerdo con eso. Entonces tú me preguntaste, ¿cómo? ¿Esto nada más claro con Rabbi Meir? No, también Jajamim está de acuerdo con esa alajá. Pregunta Resh Lakish, ¿qué estás hablando? Ve a mi flik pligi de Tania, manim le poslot y Rabbi Meir Jajamim orim manim. Le pregunta Resh Lakish, no entiendo qué me estás diciendo que Jajamim también está de acuerdo con esa alajá. Dijimos antes, no nada más dijimos que esa es la explicación de nuestra Mishnah, sino vimos claramente, explícitamente en una baraita, sobre el caso que hay dos testigos que dan testimonio que ellos firmaron sobre un documento, pero dicen que en ese momento ellos eran pequeños Epsuledut, ¿sí? ¿Se le cree para anular el documento o no? Según Rabbi Meir, no se le cree, y según Jajamim, sí se le cree y queda inválido el documento. ¿Y en qué discuten, vimos? Discuten en que Modebe Shtar Sheketavo se le quemó, no se le quemó, que según Rabbi Meir, Modebe Shtar Sheketavo, cuando uno reconoce que lo escribió, ya está certificado automáticamente y no hace falta que lo certifiquen. El hecho que reconoce es suficiente. Y según Jajamim, aunque uno lo dice, todavía se necesita certificar para que no haya ningún argumento en contra del documento. Se está escrito claramente que Jajamim opinan que Modeh B'shtar Sheketavo tzarich lekaimo. Como tú me dices, no, la baraita de Bar Kapará, de la Mishnah Bar Kapará, todos están de acuerdo. También Jajamim está de acuerdo, porque también Jajamim está de acuerdo que Modeh B'shtar Sheketavo no tzarich lekaimo. ¿Qué estás hablando? Vimos que Jajamim opinan que Modeh B'shtar Sheketavo tzarich lekaimo. No entiendo lo que Rabbi Yohanan respondió antes. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Amarle, y edim alime umadeshtara, y ukol kemine.
Dice Rabbi Yohanan, no. Definitivamente vemos en la baraita esta que acabamos de preguntar, de que discuten si modebe estar sheketabot tzarich lekaimo o no, y Jajamim opinan que tzarich lekaimo, que se necesita. Pero ¿cuándo tzarich lekaimo? ¿Cuándo? ¿En qué caso? ¿En qué caso tzarich lekaimo? El caso que vimos ahorita en la baraita, que Jajamim dicen que tzarich lekaimo, es cuando los que están hablando en contra del documento, ¿quién es? Los dos testigos. Dos testigos que están viniendo y diciendo que ¿qué? Éramos pequeños, éramos inválidos. Estos testigos tienen mucha fuerza. Por eso es que no fue suficiente y por eso hay que certificar. Pero el caso de la baraita de Bar Kapará está hablando que ¿qué? Shimón y Reubén. Entre ellos dos. Y uno de ellos viene y dice, Reubén es el que viene y le dice que ¿qué? Sí, yo te lo escribí, pero era Shtar Amaná, pero era Shtar Pasim. O sea que el que está reclamando no es testigos. No son testigos, sino ¿quién es? Uno de los litigantes. No tiene fuerza. Ya que no tiene suficiente fuerza, también Jajamim están de acuerdo en ese caso que ¿qué? Que debe estar sheketabó, no es necesario certificarlo. O sea, definitivamente Jajamim sí opina en el caso de la varita que debe estar sheketabó, pero porque hay dos testigos que están reclamando en contra del documento. Pero en un caso que es uno de los litigantes, no tiene tanta fuerza, y también Jajamim están de acuerdo que ¿qué? Que no es necesario. Ahí no se caimó. Y por eso, Rabbi Yohanan, así responde Rabbi Yohanan, por eso dije antes, dice Rabbi Yohanan, que en el caso de Bar Kapará, libre a col, no nada más Rabbi Meir, sino también Jajamim están de acuerdo que en Otzarich le caimó. Sin embargo, Resh Lakish no acepta esta respuesta de Rabbi Yohanan, porque amarle, Valo meshimcha amru, yafe iraru bene mishpacha, amarle, Zoel azar amara, ani lo amarti, dabar ze me'olam. Amar Rabbi Zera, y mejpor Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar talmido, mejpor Rabbi Yanai, Rabbo, de amar Rabbi Yanai, amar Rebi, modebe estar sheketabó, tzarich lekaimo, ואמר לרבי יוחנן, רבי, לא משנתנו היא זו, החכמים אומרים, מוצאים לך ולא לבא ראיה, ואין ראיה אלא בקיום השטר. Viene Resh Lakish y dice, yo no acepto lo que me acabas de decir. ¿Qué acaba de decir Rabbi Yohanan otra vez? A pesar que Jajamim opina que modebe estar sheketabot tzarich lekaimo, se necesita certificar, eso es únicamente cuando el que habla en contra del documento, ¿quién es? Un litigante. Pero si son dos testigos, todo lo que, sí, al revés. Jajamim está de acuerdo que tzarich lekaimo cuando son dos testigos que hablan en contra. Pero si es un litigante, también Jajamim está de acuerdo con Rabbi Meir que no se necesita. Así acaba de decir Rabbi Yohanan. Mira, Resh Lakish dice, no me cuadra, le pregunta Resh Lakish a Rabbi Yohanan. ¿Cómo tú dices que cuando es uno de los propios litigantes que habla en contra, ahí decimos que ¿qué? Que están de acuerdo Jajamim con Rabbi Meir, que no se necesita certificar? No me cuadra, ¿por qué no me cuadra? Porque en nombre tuyo, le dice Resh Lakish a Rabbi Yohanan, en nombre tuyo, Rabbi Yohanan, en tu nombre, Rabbi Yohanan, fue dicho en el Maaseh de Bnei Brak, en la historia que mencionamos antes de Bnei Brak, que trajimos en la Baraita Amud Aleph, que es cuando Shimón tiene un hijo único, ¿sí? Y se lo vendió, pero todavía no, todo lo que hablamos. En tu nombre dijeron que tú opinas sobre esa historia, Yafeir Aru Bene Mishpacha, que bien reclamaron, bien desafiaron la venta, ¿quién? Los familiares del hijo único, ¿sí? De los familiares del dueño original, ¿sí? Del heredero. O sea, ¿qué significa eso? Si dijeron eso en tu nombre, significa que tú estás diciendo que tenemos que sospechar. Si argumentaron bien, significa que debemos de sospechar de que la venta es inválida. ¿Por qué? Por el argumento que dijeron que era catán, que era pequeño, que era menor. Sí, por lo tanto la venta no recae. A pesar que no tiene dos testigos a favor. No tiene dos testigos a favor. Y a pesar que los familiares están reconociendo que sí hubo una compra y venta. Sí hubo un documento de venta escrito. No es falso. Solo que dicen que el vendedor es catán, entonces no recae. Dice le pregunta Resh Lakish a Rabbi Yohanan, vemos que tú mismo opinas, ¿sí? Que cuando el mismo litigante, ¿sí? Un segundo. Que cuando los mismos litigantes, que en este caso son los familiares, porque Reubén ya en ese caso ya falleció, el hijo ese falleció, ¿sí? Reconocen, decimos que a pesar que ellos, un segundo, ya que hay un reclamo, ya a pesar que ellos reconocen que lo escribieron, ya que hay un reclamo de ellos mismos, no de dos testigos,
De ellos mismos decimos de que tienen razón ellos a menos que certifiques el documento. Entonces significa que Jamim opinan que también si el reclamo no lo ponen dos testigos en contra del documento, sino también lo pone el propio litigante, sigue requiriendo que sea certificado. No como tú me dices que Jamim está de acuerdo con Rabbi Meir, que cuando el mismo litigante hace reclamo, el hecho que reconocieron, que ellos lo escribieron, ya es suficiente. No, aquí vemos que, aunque reconocieron que es suficiente, si el litigante propio pone el reclamo, aún así se le hace caso a menos que se certifique en el documento. Así le pregunta Resh Lakish a Rabbi Yohanan, no me cuadra tu respuesta. Le responde Rabbi Yohanan, responde Rabbi Yohanan a Resh Lakish, eso no lo escuchaste en nombre mío. Eso que acabas de decir que yo dije en relación a la historia de Bnei Brak, no lo escuchaste en nombre mío. Lo escuchaste en nombre de mi alumno el Azar. Yo nunca dije algo así. Yo efectivamente opino que no aceptamos el reclamo de la familia. ¿Por qué? Porque el hecho que reconocieron es suficiente. Ellos mismos están reclamando y son litigantes, no son testigos, no tiene fuerza. Entonces sí cuadra, dice Rabbi Yohanan, con lo que dije antes, dice Rabbi Yohanan, que Jamim también están de acuerdo que cuando no son dos testigos que van reclamando en contra del documento, sino uno mismo, un litigante, y uno reconoce, no es necesario certificarlo. Sin embargo, viene Rabbi Zera y dice, no me cuadra esta negación que acaba de decir Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? No, yo nunca dije eso en la historia de Bnei Brak, que eso no fui yo. ¿Quién fue? Mi alumno el Azar. Viene Rabbi Zera y dice un segundo. Yo entiendo que tú puedes negar, Rabbi Yohanan, las palabras de tu alumno Rabbi Elazar, pero vas a negar también las palabras de tu maestro Rabbi Yanai. Rabbi Yanai dijo esto en nombre tuyo. Porque Rabbi Yanai dijo que cuando una persona que reconoce un documento que escribió, a pesar así, que lo reconoce, aún así tiene que certificarlo. ¿Sí? Y viene Rabbi Yohanan, así dice Rabbi Yanai, y cuenta Rabbi Yanai que vino Rabbi Yohanan, el alumno de Rabbi Yanai, y le dijo, Rebbi, ¿pero por qué tienes que decir esto en nombre? Rabbi Yanai dijo esto en nombre de Rebbi, de Rabbi Yehuda Nasi. Entonces viene Rabbi Yohanan y dice, ¿para qué tienes que decir esto, Jajam? ¿Para qué tienes que decir esto en nombre de Rabbi Yehuda Nasi? Lo podemos ver en nuestra Mishnah, que Jajamim dicen que ¿qué? Hamotzime Javeró a la barraya, que en el caso de nuestra Mishnah, cuando hay un regalo, no sabemos si es Bari, si es Jimera, el que tiene que traer una prueba, ¿quién es? El beneficiario. Y explica Rabbi Yohanan que ¿qué pruebas que tiene que traer? Certificar el documento, no dos testigos, certificar el documento. Aparentemente eso contradice con lo que Rabbi Yohanan dijo antes, que la prueba es dos testigos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Pero dice aquí, dice Rabbi Yohanan, ¿y la prueba que tiene que traer cuál es el beneficiario? ¿Cuál es? No dos testigos, sino que certificado, Kiyum Ashtar. Y a través de Kiyum Ashtar va a poder cobrar el beneficiario, en el caso de nuestra Mishnah Reuben, el regalo. Entonces de aquí vemos, le dice Rabbi Yohanan a su maestro Rabbi Yanai, ¿para qué tiene que decir el nombre de Rab? ¿Para qué tú de Rebbi? Pero ¿por qué tú Rabbi Yanai tiene que decir el nombre de Rabbi Yohanan? Así vemos aquí en la Mishnah claramente que ya que reconoce, que a pesar que reconoce el documento que escribió, como en el caso de nuestra Mishnah, que Rubén dice, sí, reconozco que lo escribiste, ¿sí? Pero, Shimón, reconozco que lo escribí, pero era Shimera, entonces me puede retractar. ¿Sí? Aún así, el hecho que reconoce, a pesar que lo reconoce, aún así tiene que ¿qué? Certificar. Dice la hermana, vemos claramente que Rabbi Yanai dice que Rabbi Yohanan dijo esta halajá, que a pesar que reconoce, se necesita certificar. ¿Quién es eso? La opinión de Jajamim. Entonces viene la Gemara y vuelve y pregunta. Entonces no me cuadra lo que Rabbi Yohanan dijo. ¿Qué Rabbi Yohanan dijo antes? No, solo cuando dos testigos son los que reclaman necesitas. Ahí es cuando decimos que cuando él lo reconoce no es suficiente. Pero no es suficiente, se necesita certificar. Pero si es uno de los litigantes que reclama, que es mucho menor el reclamo, ahí decimos que ¿qué? Ahí decimos de que no, el hecho que reconoce, dice Rabbi Yohanan, es suficiente, no se necesita certificar. Aquí vemos que, aunque es el mismo que está reconociendo, el mismo que está reclamando, ¿sí? Aún así decimos que tiene que certificar. Entonces, no es correcto. ¿Y qué dijo antes que respondió Rabbi Yohanan? No, lo que yo dije en la historia de Bnei Brak no fui yo, fue mi alumno Rabbi Elazar. Pregunta Rabbi Zera, está bien, pero Rabbi Yanai también dijo en tu nombre esta halajá.
que modebe estar sheketabot tzarich lekaimo, que cuando una persona reconoce, a pesar que reconoce que lo escribió, si el mismo litigante está reclamando, en caso de nuestra Mishnah Shimon, ¿sí? Aún así se necesita, Reubén si quiere cobrar, tiene que certificarlo. A pesar que no hay dos testigos. Entonces no cuadra todo lo que dijimos. Por eso viene la Gemara y dice, Beram nir im dibre Rabbenu Yosef. De amar Rabbenu Yosef, amar Rabbi Yehuda, amar Shemuel, zo dibre Jajamim. Aval Rabbi Meir, Omer, modebe shtar sheketabo, shetzarich lekaimo. Umay dibre akol, de Rabbanan legabe Rabbi Meir, dibre akol hi. Ve'ai pchatnan, Jajamim omrim, amotzi mechavar la barraya. Eipuch. Ve'atan nemanim lebasot dibre Rabbi Meir, Jajamim omrim nemanim. Eipuch. Ve'Rabbi Yochanan reaya be'edim ka'amar. Eipuch. Explicamos esto. Dice la Gemara, por todas estas preguntas, dice Rabbi Zera, no podemos decir la explicación que dijo Rabbi Yochanan antes para la pregunta de Resh Lakish. Tenemos que decir otra explicación para la respuesta, para la pregunta que tenía Resh Lakish. Otra vez, ¿cuál es la pregunta de Resh Lakish? Hay una baraitá en Mishnat Bar Kapará que aparentemente en ella vemos que ¿qué? En ella vemos que modebe estar sheketabo en notzarich lekaimo. Aparentemente es Rabbi Meir y no Jajamim. ¿Será? Así fue la pregunta. Respondió Rabbi Yochanan, no. Ahí también Jajamim están de acuerdo. ¿Sí? Viene la Gemara dice, viene Rabbi Zera dice, a mí me late decir como dijo Rabbenu Yosef. ¿Qué dijo Rabbenu Yosef? Dijo Rabbenu Yosef en nombre de Rabbi, en nombre de Shmuel, que la Mishnah, la baraitá de Bar Kapará, que nos enseña que si reconoce uno de los litigantes, el que está reclamando que él escribió el documento, ya sea de venta o de regalo, no puede venir después y anular ese documento a través de que dice que estar amaná o estar pasim. Entonces de ahí vemos de que debe estar sheketabo en otro de ahí vemos de que si él reconoce que lo escribió, no es necesario certificarlo y ya con eso puede ejecutar. Es dibre jajamim. Solo Jajamim. Pero Rabbi Meir es el que opina que modebe estar sheketabo tzarich lekaimo. Rabbi Meir es el que opina que el modebe estar sheketabo se necesita certificar. Y Jajamim es el que dicen que no se necesita certificar. Entonces el autor de la verdad que dice que no se necesita certificar cuadra con la opinión de Jajamim. ¿Y cuál era toda tu pregunta? ¿Será que la baraitá va con la opinión de Rabbi Meir? No puede ser. No. En verdad es al revés. Jajamim es el que dicen modebe estar sheketabo en tzarich lekaimo. Entonces cuadra con Jamim. Y Rabbi Meir es el que dice que tzarich lekaimo. Y esa es la explicación de Rabbi Yochanan, que dice que esto cuadra con Jamim. ¿Por qué cuadra con Jamim? Porque Jamim en realidad es el que dice, o sea, la Gemara ahorita nos invierte todo. Jamim es el que dice que modebe estar sheketabo en tzarich lekaimo. No Rabbi Meir, Jamim es el que dice. Y Rabbi Meir es el que dice que tzarich lekaimo. Entonces cuando Rabbi Yochanan nos respondió así responde Rabbi Yosef. Y dice la Gemara también Rabbi Yochanan cuando dice que es Jajamim, cuando Rabbi Yochanan respondió se refiere a que es Jajamim y no Rabbi Meir. Pero Rabbi Yochanan cuando respondió dijo dibre akol. ¿Dibre akol qué significa? Todos están de acuerdo. No, como es Jajamim son muchos. Rabbi Meir es uno, es mayoría. Mayoría contra minoría queda anulada. Entonces por eso decimos que es todos. No que en verdad todos están de acuerdo con la baraitá, sino todos, o sea, la halajá es así porque la mayoría. Y eso es lo que dice Rabbi Yochanan cuando dice que dibre akol. O sea, que Rabbeinu Yosef invierte, que en verdad el mahloket no es como estuvimos viendo hasta ahorita, que Rabbi Meir dice que no tzarich lekaimo, Jajamim tzarich lekaimo, sino al revés. Rabbi Meir es el que dice tzarich lekaimo, si uno reconoce, aún así se necesita certificar, y Jajamim es el que dicen que no tzarich lekaimo, entonces la baraitá cuadra con Jajamim. Así responde Rabbeinu Yosef. Y dice la Gemara que también esta es la explicación en lo que respondió Rabbi Yochanan. Dibre akol, ¿por qué dibre akol? En verdad es Jajamim solamente y no Rabbi Meir, pero dibre akol porque es mayoría. Y bien, la Gemara ahorita hace ciertas preguntas, pero un segundo. Tú me acabas de aquí en la Gemara de invertir completamente todo lo que estudiamos hasta ahorita. Porque hasta ahorita vimos varios discusiones, mencionamos en varios lugares que Jajamim y Rabbi Meir discuten en este tema si modebe estar sheketabo, tzarich lekaimo, no tzarich lekaimo, si cuando una persona reconoce que escribió, si un litigante reconoce que escribió el documento y después
reclama si se necesita certificar o no se necesita certificar. Y cada vez que mencionamos la discusión, hasta ahorita que dijimos que quién es el que opina que Jajamim es el que opina que tzarich le caimó y Rabbi Meir es el que opina que no tzarich le caimó. Y ahorita me lo está invirtiendo. Esto no me cuadra. ¿Por qué? Primero que todo en nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah, según la explicación de Rav Hasda, ¿sí? Nuestra Mishnah, según la explicación de Rav Hasda y Rav Baba Rabuná, el mahloket que hay entre Rabbi Meir y Jajamim es si tzarich le caimó o no tzarich le caimó. Jajamim es el que dice Amotzim mechaveró la barraya, según esa explicación. Jajamim es el que dice Amotzim mechaveró la barraya. ¿Y qué decimos? Que tiene, según lo explicó Rabbi Yohanan y Rabbi Yanai, ¿qué significa? Que Reubén es el que tiene que certificar el documento. Así opinan ¿quién? Jajamim. A pesar que Shimón reconoce que escribió el documento. Solo dice que era Shrimerá, pero reconoce. Aún así decimos que Reubén tiene que certificarlo. O sea que Jajamim opina que Modé Bestar Sheketabó tzarich le caimó. Entonces no me puede ahorita invertir. Dice la Gemara, según Rabbi Yosef, tenemos que invertir la opinión de nuestra Mishnah. Que en verdad el que dice Motzim mechaveró la barraya es Rabbi Meir. No invierte. Próxima pregunta, una baraita. La baraita que mencionamos también al principio de la clase. Que dos testigos que vienen y dicen, estas dos firmas sobre un documento son mías. Pero, ¿somos qué? Éramos pequeños, éramos inválidos para dar testimonio. Rabbi Meir dice, no se les cree a los testigos para invalidar el documento. Y Jajamim dicen que ¿qué? Que sí se les creen. ¿Qué discuten? Modé Bestar Sheketabó explicamos. Si tzarich le caimó, no tzarich le caimó. Y Jajamim opinan que ¿qué? Que le creemos a los testigos. ¿Qué significa que le creemos a los testigos? Que Modé Bestar Sheketabó le creemos a los testigos para reclamar, para el reclamo que están haciendo. O sea que Modé Bestar Sheketabó se necesita certificar. Entonces, ¿cómo tú me estás ahorita invirtiendo? ¿Cómo tú, Rabbeinu Yosef, me está invirtiendo? Que Jajamim es el que dice que no tzarich le caimó. Dice la Gemara, según Rabbeinu Yosef, también hay que invertir las opiniones de esta varita. Próximo pregunta. Mencionamos antes que Rabbi Yohanan, ¿sí? Cuando Rabbi Yanai dijo algo en nombre de Rabbi Yudan así, que dijo que Modé Bestar Sheketabó, ¿qué fue lo que dijo? Que dijo en nombre de Rabbi Yudan así, que Modé Bestar Sheketabó, a pesar que reconoce, se tiene que certificar, tzarich le caimó. Vino Rabbi Yohanan y dijo, ¿cómo? ¿Para qué tiene que ser un nombre de Rabbi Yudan así? Eso lo podemos aprender en nuestra Mishnah de Jajamim. Que Jajamim opina, Motzim mechaveró la barraya, y de ahí aprendes que Reayá, ¿qué es Reayá? Así mencionamos antes. No testigos, sino certificación. Y de ahí aprendemos que Modé Bestar Sheketabó tzarich le caimó. Entonces, ¿por qué tiene que ser un nombre de Rabbi Yudan así? Pregunta la Gemara, un segundo. ¿Cómo antes mencionamos que Rabbi Yohanan dice que cuando Jajamim dicen en la Mishnah Motzim mechaveró la barraya se refiere certificación? Si el mismo Rabbi Yohanan, Amud Aleph, al principio de la clase dijimos que el mismo Rabbi Yohanan opina como ¿quién? Como Rabuná, que cuando Jajamim dicen que Reubén tiene que traer una prueba, no es prueba de certificar el documento, sino prueba de ¿qué? De dos testigos. Dice la Gemara, también esa discusión que mencionamos entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que Rabbi Yohanan supuestamente es el que dice que es testigo, si Resh Lakish es el que dice que es a través de certificación, invierte. De tal manera que Rabbi Yohanan es el que dice certificación y Resh Lakish es el que dice testigo. Entonces cuadra con lo que mencionamos antes que Rabbi Yanai dijo, que Rabbi Yohanan dijo que cuando Jajamim dice que se necesita prueba, es prueba de certificación. O sea que para decir todo lo que dijimos aquí, tenemos que invertir todo lo que vimos hasta ahorita. Y la Gemara hace una última pregunta. Leima leipuch namitiuta. Lo. Aji kamale Rabbi Yohanan Rabbi Shimon ben Lakish. Bishlama leidi de amina raya bekium ashtar. Hayno de meshkacha le denachti lekujot ben nechasim. Era didach de amar raya beedi mechi meshkacha le denachti lekujot ben nechasim. Amar le modina lach be'arar de bnei mishpacha de lav. Arar hu mai kamre katan haya chazaka en haedim chotmim al ashtar. Ela imken naasa gadol. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Escuchen bien esto, Rabotai. Escuchen el orden de los personajes para que podamos entender esta parte. Es sencillo, pero recordemos lo que mencionamos antes. Antes nosotros mencionamos la historia de Bnei Brak. ¿Sí o no?
la historia de Bnei Brak. Cuando mencionamos nosotros la historia de Bnei Brak, ¿por qué la mencionamos? Una pregunta que le hizo Rabbi Yohanan, recuérdense los nombres, Rabbi Yohanan a Resh Lakish, que aparentemente de la historia de Bnei Brak vemos que Jajamim solicitan para que sea una prueba 2 testigos. Así vemos en la historia de Bnei Brak. Sin entrar en detalles, ya lo vimos. Pero ¿quién trajo esta pregunta? Rabbi Yohanan trae la historia de Bnei Brak para traer una prueba de que la prueba necesaria cuando tenemos dudas si es venta o si es regalos o si en el caso de nuestra Mishnah si es Shimera o si es Mataná, es prueba a través de 2 testigos. Y a raíz de esto Rabbi Yohanan tumbó la opinión de Resh Lakish que dice que es suficiente que certificar. Muy bien. Pero un segundo, ahorita acabamos de decir que hay que invertir las opiniones. Que Rabbi Yohanan es el que opina en verdad que es suficiente certificar. Y Resh Lakish es el que opina que se necesitan ¿qué? 2 testigos. Entonces, ¿será que la pregunta también tenemos que invertirla? Que no se la hace Rabbi Yohanan a Resh Lakish, sino se la hace Resh Lakish a Rabbi Yohanan. ¿Será que sí? Porque si nosotros invertimos, otra vez, hasta ahorita nosotros entendimos que la historia de Bnei Brak fue traída por Rabbi Yohanan para preguntar a Resh Lakish, que de ahí vemos que se necesitan ¿qué? 2 testigos. O sea que Rabbi Yohanan opina 2 testigos y Resh Lakish opina certificación suficiente. ¿Sí? Pero según lo que nosotros acabamos de invertir, que Rabbi Yohanan es el que opina certificación suficiente y Resh Lakish es el que solicita que haya 2 testigos, pues tenemos que también invertir quién hizo la pregunta a quién. No se le hizo Rabbi Yohanan a Resh Lakish, sino tenemos que decir que aparentemente Resh Lakish fue el que le preguntó a Rabbi Yohanan, porque de la historia aparentemente vemos, y esa es la pregunta, que se necesitan ¿qué? 2 testigos. ¿Es así? ¿Debería ser así? Dice la Gemara, no. Porque la pregunta es otra. No como entendimos hasta ahorita, como explicamos antes y como acabamos de explicar ahorita, de que la pregunta es que vemos de la historia de Bnei Brak que se necesitan ¿qué? 2 testigos. No, esa no es la pregunta es otra. Podemos explicar que la pregunta es la siguiente. Otra vez, Rabbi Yohanan, según lo que acabamos de invertir, tenemos que decir que ¿qué? Que Rabbi Yohanan opina que la prueba es a través de certificación. Y Resh Lakish, 2 testigos. No como decíamos antes, invertimos. ¿Qué le preguntó Rabbi Yohanan de la historia de Bnei Brak a Resh Lakish? Le preguntó lo siguiente, escuchen bien. Según mi opinión, dice Rabbi Yohanan, o sea, según mi opinión, ¿qué opino? Que es suficiente, no se necesitan 2 testigos, sino suficiente ¿qué? Certificación. Y cuando uno certifica el documento es suficiente lekule alma. Y según la opinión de Jajamim en la Mishnah, a pesar que no tenemos esta certificación, el hecho que uno reconoce ya es suficiente, ¿sí? Así le pregunta Rabbi Yohanan, según mi opinión, que certificación es suficiente según todas las opiniones. Y según Jajamim específicamente, no se necesita ni qué, ni certificación, sino suficiente modé que uno mismo reconozca. Entiendo cómo le llegaron estos bienes de la historia de Bnei Brak. ¿Cuál es la historia de Bnei Brak? Recordemos brevemente otra vez. La historia de Bnei Brak era cuando un papá tenía un hijo único, Shimón tenía un hijo único, Reubén, y Reubén se lo vende a Leví o compañía así de compradores, y viene después los familiares, y Reubén muere, Shimón muere, Leví muere, y vienen los familiares y dicen, no, esa venta no recae porque es niño chiquito. ¿Sí? Otra vez, ¿en manos de quién estaban los bienes? Al final dijimos que estaban en manos de quién, en manos de los compradores, en manos de Leví. ¿Sí? ¿Cómo le llegaron a manos de Leví? ¿Cómo llegaron a manos de Leví? Hay un documento de compra y venta, pero hay que hacer, según mi opinión, dice Rabbi Yohanan, que si uno lo certifica, según todo sirve, y según Rabbi Yohanan específicamente, aunque no lo certifiques, si reconoce ya es suficiente, pues te voy a decir cómo llegó a manos de Leví. Cuando le fueron antes de Leví, simplemente ellos vinieron y ¿qué? Certificaron el documento. Y certificaron el documento de compra y venta, y por eso cobraron. Pero según tu opinión, le dice Rabbi Yohanan aquí, según tu opinión, Resh Lakish, que no es suficiente certificar el documento, sino necesitas ¿qué? 2 testigos. ¿Cómo puede ser que le dieron los bienes a los compradores, a Leví y compañía? No habían 2 testigos, que el vendedor era grande. No habían 2 testigos que Reubén cuando lo vendió era grande. Tú me dices que se necesitan 2 testigos que era grande. No habían 2 testigos.
¿Cómo puede ser que le llegó? El Bedín nunca hubiese permitido que le llegue. Si necesitas 12 hijos y no los hay, el Bedín no permite que llegue a manos de Leví. Entonces, si llegó a manos de Leví es porque Bedín dijo, adelante. ¿Cómo adelante? Si hay 12, si tú, según tu opinión que necesitas 2 testigos, ¿cómo adelante? Según mi opinión que es suficiente certificar y es suficiente certificar según todos y según Jajamí específicamente, es suficiente que uno reconozca. Entiendo perfectamente, certificaron y listo, adelante. Esa fue la pregunta que le hizo. Esa es la pregunta. Entonces, no tenemos que invertir. La pregunta sigue siendo de Rabbi Yohanan hacia Resh Lakish, pero la explicación de la pregunta es otra, como acabamos de decir. Sin embargo, viene Resh Lakish y le pregunta a Rabbi Yohanan, según esta versión de pregunta, según esta explicación de pregunta, ¿cuál será la respuesta de Resh Lakish? ¿Qué le va a responder Resh Lakish? ¿Cómo llegó esto en manos de Leví y compañía? Dice Resh Lakish, te voy a decir, yo opino, en el caso de la historia de Bnei Brak, que el reclamo que hay acá, ¿cuál es el reclamo que hay acá? Que Reubén era menor y por ende no recae la venta, no sirve para nada ese reclamo. Y por eso es que llegó a manos de Leví. ¿Por qué no sirve para nada? Porque aquí tenemos un documento que está firmado por 2 testigos y hasta puede ser que está certificado. Y hay una hazaká, una presunción, que no existe que 2 testigos firmen un documento cuando el comprador o el vendedor son menores. Ellos no firman un documento, eso es sencillo saberlo. Si ven que hay un menor, ellos no se meten a firmar. Entonces, cuando está este documento firmado, hasta inclusive certificado, entonces dice Resh Lakish, a pesar que yo opino que se necesitan ¿qué? 2 testigos que den testimonio que en el momento que lo vendió era grande, aquí no necesita eso. ¿Por qué? Porque no existe, hay una hazaká que 2 testigos no firman un documento ni de regalo, ni de venta, ni de nada, de venta en este caso, a menos que les conste que todos son mayores. Y por lo tanto, cuando vienen los compradores y demuestran un documento, ¿sí?, que está firmado por 2 testigos, como fue en la historia, ¿sí?, entonces ya no se recibe ningún reclamo en contra. Mejor dicho, se puede recibir unos reclamos, pero no el reclamo de que el vendedor era menor, ¿sí? Y por eso también Resh Lakish está de acuerdo que no necesitas 2 testigos que den testimonio que era grande y no era menor, sino suficiente con ese documento, y por eso es que le llegó eso a manos del comprador. A diferencia, así opinaría Resh Lakish en este caso específico de Maaseh Bnei Brak, de la historia de Bnei Brak. A diferencia de cualquier otro reclamo, otra vez, aquí el reclamo fue menor. No existe que testigos firmen si es menor. Entonces, por eso no le prestamos atención a ese reclamo. También es un Resh Lakish, aunque no hayan 2 testigos de que hay 2 testigos firmando, ¿sí? Pero aunque no hayan 2 testigos de que era mayor. Aunque no hayan testigos, no existe que no le prestemos. O sea, tienen. Repito. Dice Resh Lakish que en este caso siempre necesito 2 testigos que den testimonio y quiten cualquier reclamo. Esa es la prueba que tiene que traer la contraparte. Pero en este caso no necesito 2 testigos que digan que era mayor, porque el hecho que hay un documento con 2 testigos firmantes ahí, ya seguro no hubo aquí algo metido. Pero en otro caso, cuando el reclamo es un reclamo que no contradice el shtar, ¿sí?, como por ejemplo Shrimera o Bari, no contradice el shtar, ¿sí?, porque pues, el shtar sigue siendo válido, pero puede ser que era Shrimera, puede ser que era Bari, no sé, ¿sí?, argumentos, ahí sí se van a necesitar, ¿qué? Dice Resh Lakish, 2 testigos, como el caso de nuestra Mishnah, ¿sí?, se necesitan 2 testigos claramente que le traigan, que digan la situación de Shimon en el momento de la entrega. Pero en el caso, repito, en el caso este de Maaseh Bnei Brak, también Resh Lakish está de acuerdo que no necesitan 2 testigos. ¿Por qué? Porque el hecho que hay un documento, el documento contradice el argumento de las familiares que era menor, ¿sí? Por eso también Resh Lakish está de acuerdo en este caso de que no se le hace caso, y por eso Resh Lakish está de acuerdo de que en este caso de Maaseh Bnei Brak pueden venir los compradores y cobrar la tierra, y por eso es que la tierra estaba en manos de Leví y compañía del Leví y de los compradores. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.